Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes a todas, todos y todes. Bienvenidos a un capítulo más de su podcast, Una Semana, un Libro. Y hoy tenemos de invitado a Eduardo Bafe. Efectivamente. Eduardo, te damos la bienvenida a este programa y te agradezco que hayas aceptado venir aquí a que te platique, en este caso, de este texto del ganador del premio 2023, del premio Nobel de Literatura 2023, John Fosse, o Fosse, como lo quieran pronunciar, no somos tan estrictos en esos aspectos. Este es trilogía, se llama Trilogía, editado por Seix Barral, y pues es un libro que está, justo como lo dice su nombre, trilogía, está en tres apartados que ahorita te voy a comentar. Pero bienvenido, primero que nada. Muchísimas gracias por la invitación. Me alegra participar en algo que me gusta bastante, como puede ser la literatura, y cómo negarlo, en un punto que viene siendo un escritor noruego, ganador del premio Nobel. Algo que, pues ahora sí que sorprende mucho a nosotros los hispanohablantes, porque no es muy común recibir novelas traducidas del noruego recientemente. Y cómo no se puede generar una pequeña semillita, una pequeña espinita en querer leer un nuevo libro proveniente de una perspectiva literaria tan lejana como puede ser Noruega. Así que, pues, trilogía bastante interesante. Gracias por la invitación, sobre todo, y vamos a hablar sobre él. Sí, este texto arranca con la historia de una pareja de jóvenes que están buscando dónde pueden guarecerse. Ella está embarazada y él está tocando todas las puertas de una ciudad en Noruega, que piensan que ahí pueden encontrar un espacio donde vivir, un espacio donde guarecerse del clima, pero me parece sobre todo un espacio en donde construirse un futuro. Parece una historia tan particular de Noruega, pero también puede ser la de cualquier otra pareja de jóvenes. Podría ser China, podría ser México, podría ser la India, podría ser Rusia, podría ser Egipto, podría ser Sudáfrica, ¿no? Fácilmente muchas parejas se pueden sentir identificadas en este caso, sobre todo por la incertidumbre que proviene, y justamente estas letras lo transmiten. Sí, y además todas estas emociones que se construyen el día con día en las relaciones padre-hijo, madre-hija, o con los padres, o también en las relaciones de pareja, ¿no? Uh-huh. Y el autor, creo que a partir de estos tres apartados que se llaman Vigilia, Los sueños de Olaf y Desaliento, ¿no? Uh-huh. Nos van mostrando todas estas emociones, estas, digamos, anhelos también, y que creo que en cualquier momento de nuestra vida lo hemos hecho, ¿no? Con una relación con nuestro padre, con nuestras madres, con la pareja. O tal vez no digamos que lo hagamos hecho, sino que ya está por venir el que lo hagamos. O sea, ya es una situación en la cual puede ser que nos presentemos. Sí, dice, mira, Asle se acerca al padre y ella lo ve sentarse y colocarse el violín bajo la barbilla y empezar a tocar. Y al instante, algo se movió por dentro y Alida empezó a elevarse en el aire y en la música de Asle oyó el canto de su padre, Aslak, y oye su propia vida y su propio futuro, y sabe lo que sabe, y entonces está presente en su propio futuro. Y todo está abierto y todo es difícil, pero ahí está la canción, una canción que debe ser lo que llaman amor, de modo que se conforma con estar presente en la música y no quiere existir en ningún otro sitio. Una muy buena introducción para hablar sobre Fosse, me parece bien. Y cómo justo los personajes se llaman Asle y Alida, son estos dos jóvenes que uno que queda huérfano de padre y de madre, la otra que pierde a su padre y que tiene una relación muy complicada con su mamá y que queda embarazada, y es cuando deciden irse, y deciden irse porque los corren del lugar donde vive él, donde piensan que puede tener su hogar, y empiezan ese peregrinar, ¿no? Esta idea de encontrar la tierra prometida, que la hemos escuchado en tantas culturas, en tantas historias, ¿no? Pero también importante mencionar que justamente como lo comentaste, los dos protagonistas vienen de una familia rota, en ambos casos, y esto
es algo que en el transcurso de la historia se ve que sufrieron y siguen sufriendo. Sí, claro, porque podrían ser José y María, Ujú. podrían ser cualquier otra pareja otra pareja que está caminando o una comunidad que está buscando ese lugar en donde va a construirse y labrarse su futuro, ¿no? Sí, la estabilidad, la tranquilidad, lo que desean. El mejor porvenir, pero ¿de dónde O vienen? aquellos que ganaron una guerra y que piensan regresar y no regresan como pensaban, o aquellos que derrotados de una guerra van buscando esa tierra y llegan a un lugar y no es ahí, y siguen buscando y buscando hasta que llegan al punto en donde justo pueden construirse su futuro, Ahora ¿no? sí que buscan el mito para llegar a encontrar el mejor porvenir, el mejor lugar. ¿Y cuál será el mejor lugar? En un caso como de unos adolescentes en una familia que provienen de un lugar disfuncional y con un futuro embarazo, pues mejor tú dime. Está Pero, complicado no, responderlo tan y sencillo. este pasaje lo subrayé porque Ujú. me encantó. Es decir, en medio de todas esas dificultades, en todo eso complicado, donde no tienen que vivir, donde se les están acabando los recursos, donde nadie les quiere rentar un cuarto, donde nadie les quiere dar techo, dice, y oye la canción de su propio futuro, y oye a Padre Hazla cantar, y sabe que todo está decidido y que así ha de ser, y se coloca la mano en el vientre, y el niño da patadas, y coge la mano de Hazle, y se la lleva al vientre, y el niño vuelve a dar patadas, y luego oye a Hazle decir que tienen que marcharse ya, mientras aún es de noche. Es lo mejor y además está tan cansado, dice, que si se duerme, cogerá el sueño y no despertará en muchas horas. Pero no debe de hacer eso, tiene que bajar a la barca, dice Adle, y se incorpora a la cama. Es decir, no hay espacio para el sueño, no hay espacio para el cansancio, hay que ir por el futuro. No hay como bien lo dices, no hay espacio para descansar, no hay espacio para reposar cuando lo que se está buscando es justamente un lugar en donde se pueda asegurar un futuro. Y en esa búsqueda, ¿cómo llegar a estas cosas tan cotidianas? No diría simples, pero sí sencillas, pero que le dan justo esa magnitud esa magnitud a la vida, como una canción. Escuchar una canción que nos recuerda el momento de la niñez o que nos recuerda en un momento de plenitud de nuestra juventud. Tú eres muy joven aún, Gracias, pero gracias. Usted también, usted no, también. gracias. Pero cómo estos elementos que pueden hacer que nuestra memoria o incluso en nuestro presente pueda hacernos sentir las peores circunstancias en las que nos encontremos, siempre habrá una posibilidad, ¿no? Sí, esta esperanza que nos brinda los recuerdos. Ahora sí que el pasado es lo que nos da el impulso necesario para buscar este futuro. Dice, Padre Sigvald dijo que al tocar el dolor podría aliviarse y transformarse en vuelo, y que el vuelo podría transformarse en alegría y felicidad. Y por eso había que tocar. Por eso había que tocar él, y algo de ese dolor debía de compartir también los demás. Y por eso había tanta gente a la que le gustaba escuchar música. Así creía él que era, porque la música elevaba la existencia y le proporcionaba altura, ya fuera en bodas o funerales, o cuando la gente sencillamente se reunía para bailar y festejar. Pero ¿por qué justamente les había tocado a ellos el destino de ser músicos? ¿Será ese destino del ser músico? Lo veo complicado. Pero, referente a esto, ahorita pasando a una instancia un poquito anecdótica, ¿cuál ha sido la canción que te ha transportado a impulsarte, por así decirlo? Aquellos lugares, estancias en donde tus recuerdos te dan ese impulso. Yo creo que Happy Together. ¿Happy Together? Sí. Sí, se le he escuchado. Es una canción, es decir, es como una oda a hacer algo juntos, a construir juntos, a estar con la persona que amas, a atreverte a hacerlo, ¿no? ¿Y con el tiempo ha cambiado, por así decirlo? O sea, ¿el impulso ha sido diferente? Sí, yo creo que le va dando sentido en distintos momentos y creo que lo va significando, lo voy significando de manera distinta. Pero en el marco que nos da el autor, me parece que sí, que uno vuela.
Es decir, escuchas una canción y te anima a volar. ¿Cuál Sí, sería tu te canción que te impulsa a volar? Bueno, te lo pregunté porque a lo largo de mi corta Mm. existencia aquí en el planeta, pues he pasado en diferentes canciones para poderme vincular en esta sensación de impulsarme, de volar, de sentir este trayecto. Pero una que recientemente me ha acompañado ha sido de Bee Gees, este grupo famoso de funk de allá de los Ujú. 80s, 70s. Bueno, más disco. Y es la de espero no pronunciarla mal, pero More Than Love o Más que Amar, no recuerdo exactamente. Pero una melodía tranquila que realmente me transmite, ahora sí que volar de forma pacífica, alivianada, sentirme ligero y que poco a poco me da una sensación pues gratificante. Pero también, digamos, en el texto nos habla, sí, justo de Ujú. esta sensación gratificante, pero también de otro elemento que está presente en nuestra vida. A veces huir, Ujú. olvidarnos de que hay problemas, Escapar. escapar. Y dice, el destino del músico es una desgracia, dijo entonces Padre Sigval, siempre fuera de casa, siempre marchándote. Dijo, sí, dijo Adle, despedirte de la amada y despedirte de ti mismo, dijo Padre Esquival, siempre entregándote a los demás, dijo, siempre dijo, nunca puedes estar entero en lo propio, dijo, siempre intentas hacer enteros a los demás, dijo. ¿Será cierto esta sentencia que da del músico o es para todos? Yo opino que sería cierto. Completamente. ¿Por qué? Porque el aspecto de la música es algo que envuelve tantas cosas, envuelve tantas emociones, envuelve tantos sentimientos, que sí hay esta carga emocional que se puede seguir transmitiendo y estamos condenados a veces a nuestras emociones. Y el nivel de la música, el que nos transmite, es algo que tanto nos puede subir, nos puede elevar, como nos puede arrastrar a lo más profundo del subsuelo. Sí, dejarnos ahí en la desesperanza, en el no tener no tener posibilidad, pensar que no tienes posibilidades, Sí. no tener las ganas de seguir adelante, quedarte ahí, detenerte, ¿no? Sí, te puede impulsar, te puede hacer volar, como te puede arrastrar. O también te puede dar plenitud, pero ahora sí que, pues propio del arte, es algo que pues todos conocemos, ¿no? Ahora, claro, el autor nos va llevando por todos estos elementos que, insisto, momentos en los que atravesamos, ¿no? Ujú. ¿Cuántas veces al cometer un error o pensamos que al cometer un error o hacer algo recibimos la condena? La condena de los demás, de quienes nos ven. A esta pareja recibe ese reproche, digamos, ese reclamo, pero también por otro lado termina ayudándolos, ¿no? Y hay una persona que finalmente lo recibe, pero lo recibe de la siguiente manera. Así que necesitáis alojamiento para los dos, dice la vieja. Lo entiendo, dice. Pero deberíais haberlo pensado antes, dice. Antes de meteros en este lío, dice. No podemos pasar la noche dando vueltas, dice Asle. ¿Y quién podría con esta lluvia de otoño?, dice la vieja. No se puede, no con esta lluvia y este frío, dice. No tan entrado el otoño a Borgen, la ciudad donde se desarrolla. Dice, no tenemos a dónde ir, dice Alida. Eso tendrías que haberlo pensado antes, dice la vieja. Pero en el momento no te lo pensaste, dice, y mira Alida. Y en ese momento te dominaba otra cosa, dice. He visto muchas como tú en mi vida, dice. Cada 2 por 3 se me presentan en casa, dice. Y luego tengo yo que alojaros, dice. Tengo que alojaros a ti y a tu bastardo no nacido, dice. ¿Quién os habéis creído que soy? Yo, dice. Y Sí. termina aceptándolos. Ujú. Bueno, a fin de cuentas, qué bueno, pero más a regañadientes, porque cada vez que es un dice, suena un castigo, un golpe. Tú cuando lo estás leyendo sientes el regaño, y no te estás regañando a ti, nada más sientes la penitencia que te lo quiere recalcar, pero al fin de cuentas es como un, va, otro más. Sí, claro, ¿no? Te tiende la mano, pero enseguida el reproche. ¿Qué será más doloroso o qué pesará más? ¿El reproche o decir, bueno, aguanto el reproche, pero me está ayudando? Se sigue aprendiendo. Yo siento que duele, pero es de esto que al menos te da una tranquilidad momentánea y te impulsa un poquito más. Ahora, en la historia que nos va relatando,
la pareja puede quedarse en ese espacio, Ujú. y cuando piensan que ya han llegado al lugar donde pueden construir su futuro, pues ocurre algo, ocurre Una algo. desgracia. Que por cierto, no, como buen invitado que soy, No, ¿qué adelante, tanto adelante. podemos hablar No, en el no, terreno adelante. de toda la historia? No, tú adelante, adelante. Aquí spoileamos el libro, de eso Ok. se trata. Ok, Se ok. trata que nunca va a ser, es decir, lo que yo te pueda platicar a ti nunca Ujú. va a ser lo mismo cuando lo leas o cuando lo lea el Efectivamente. otro, porque encontrará elementos que yo no he encontrado o que tú encontraste, en fin. Pero bueno, a lo que nos están escuchando se aproxima una desgracia. Claro, porque eh, eh, el, el protagonista va recorriendo la ciudad, se va a trabajar, vende su violín, el violín que tanto quiere porque lo lleva, y sobre todo a ella. Ella le dice, no lo vendas, pero pues necesitamos comer. Ujú. Pero en eso compra una pulsera, y después conoce a una prostituta, y esa prostituta se lo lleva. Y le quita la pulsera, pero no solamente eso, lo mete a su casa y ahí lo llevan al cadalso. ¿Y por qué lo llevan al cadalso? Ahí es donde lo dejamos, spoiler, perdón, ahí es donde lo dejamos. Si quieres spoilear, No, les adelante. dejamos el cliffhanger para que se Exactamente. sientan emocionados, Sí, para dejarles... porque ahí está la clave de la historia. ¿Por qué están huyendo? ¿Por qué lo condenan? ¿Y por qué termina siendo ejecutado ahí en esta ciudad? Ahora sí que... motivos para leerlo, evidentemente. Sí, y además, pero en este segundo capítulo, ahí no solamente es esta historia que me parece desgarradora por el fin que tiene, sino también esta relación, una relación conflictiva entre la madre y la hija. La tiene la protagonista Lida, pero también la tiene la prostituta con la que se va, porque su madre, la madre de la prostituta, también tienen una relación muy complicada. Voy a leer, te dice, y entonces la vieja se sienta en un taburete con la cabeza entre las manos, y Olaf ve a la muchacha cerrar los puños, y la vieja dice que todo está horrible. Todo es horrible. Y la muchacha pregunta si no podría decir otra cosa. Siempre dice lo mismo, todo es horrible, todo es horrible. Siempre con la misma cantinela, dice, y luego amenaza a la vieja con el puño y le dice que siempre se está quejando de ella. Siempre, como si ella hubiera sido mejor de joven. Ja, ja, no debía de serlo, dice. ¿Acaso eras mejor que yo?, dice la muchacha. ¿Qué sabrás tú de eso?, dice la vieja, y mira con dureza a la muchacha. Sé lo que sé y comprendo lo que comprendo, dice la muchacha. ¿Y acaso no tengo razón?, dice. ¿Quién tendrá razón? ¿La madre que recibe el reproche, o la hija que no tiene la menor consideración por la madre? ¿Por qué? No hay por qué tenerla. Yo siento que esos son de los puntos en donde depende mucho de la generación. Ahora sí que, ¿quién lo está leyendo? ¿Lo está leyendo la madre? ¿Lo está leyendo la hija? ¿Lo está leyendo un hijo? ¿Lo está leyendo un padre? Es sensaciones con las cuales solo una persona que ha vivido cierta experiencia puede conectar más fácilmente. Pero que será la historia de la humanidad, ¿no? Es tan Bueno, antiguo el reproche sí. del padre, de los padres, del padre al hijo, del hijo al padre. Ese es tan antiguo o tan vigente como lo queramos ver, Sí, ¿no? como la escritura. Seguramente alguien en un diario allá de Babilonia escribió, me reprocharon el día de hoy, ¿no? Y algo así. Sí, ¿no? Que llega el padre, quizá el hijo que le dice, ¿por qué no me diste esto a mí? O el padre le dice, ¿por qué no fuiste lo que nosotros esperábamos? O la madre que increpa a la hija, ¿por qué no es de tal o cual manera, ¿no? Creo que sobre todo el conflicto entre madre e hija está presente, ¿no? Esta idea de la maternidad, pues digamos, que se pone en la perspectiva de por qué puede haber un cuestionamiento tanto bien de la hija hacia la madre, ¿no? Y también de la figura del padre ausente, porque hay otro elemento. Aquí el padre desaparece por distintas circunstancias, porque los matan, porque es músico y dice, pues lo mío no es el matrimonio, lo mío no es vivir en familia, me voy a vivir la vida. Oye, pero tus hijas y yo, pues ya ustedes verán cómo lo resuelven, ¿no? Ya llegaron aquí y dijeron. Pues, pero sí, regresamos al punto principal de la historia. Dos adolescentes provenientes de una familia rota, pasando de generación en generación. Y también habría que plantear esta figura
de los hijos y también no el hijo en el sentido desde una perspectiva de quién continuará esta especie, como la especie, ¿no? Sino el hijo justo como, o la hija, como este ser que está ahí presente, que genera los deseos de salir adelante, que genera alegría, que genera angustia, porque no sabes qué vas a hacer, cómo vas a resolver todos estos problemas que implica el formar la familia o tener un hijo, ¿no? Ujú. Y me encantó esta parte del texto donde dice, y lo mece, porque nace su hijo, y dice, y lo mece delante y atrás, y el niño llora y llora, y lo mece adelante y atrás. No llores, no llores, mi niño, le dice. Adelante y atrás, lo mece y no llores. Mi niño, dice, no llores, no llames, que aquí tengo las llaves, dice, no trabajes, no te quejes, que no tienes que hacer nada. En esta casa viviremos, en esta casa es muy holgada, viviremos como un hada, con un hada, y tu madre arará, y tu madre tejerá, y mi niño, el mar surcará. No llores, chiquillo, que algún día tendrás un castillo, algún día llegará el castillo, dice, y Sigvald, el niño, deja de llorar, y entonces Olaf se revuelve, y los hombres, que lo agarran por los brazos también se revuelven y le preguntan, ¿qué está haciendo? ¿Se ha creído tan fácil que liberarse de ellos? Pregunta, será mejor que esté quieto, dentro de poco dejará de patalear, pronto ya será muerto. E inmóvil, como se merecen los que matan. La muerte se paga con la muerte. No pataleará mucho más, no, ya se encargará de eso el verdugo. Un texto potente. Me encantó a mí sobre todo cómo le habla a su hijo, cómo puede generar eso. Yo no soy padre, no he tenido hijos o hija, pero el texto es conmovedor de leer a la madre angustiada que trata de calmar a su hijo porque sabe que su esposo va a morir. Ujú. Y también el esposo sabe que va a morir y que ese niño que acaba de nacer, que su hijo, está en un espacio de incertidumbre, ¿no? De un futuro que, como los mismos protagonistas, va a tener que buscar una seguridad. Ahora sí que la tierra prometida no se encuentra donde está empezando. Y el fin de Asle es tan triste, no porque deje a los hijos, no porque lo acusen de algo que no cometió o sí cometió, queda ahí la duda si Ujú. cometió los crímenes que dice, de lo que señalan, pero es triste o me parece a mí desgarradora por lo siguiente, por el texto con el que cierra el segundo capítulo. Y entonces oye a Lida decir, ahí estás, mi amor, ahí estás, mi niño, ahí estás tú y aquí estoy yo. No pienses, no brilles, no temas, mi amor, dice Alida, y hazles un vuelo y vuela por el fiordo azul relumbante. Y Alida dice, duerme, mi amor, vuela, mi niño, solo vive, solo toca el violín, mi niño, y entonces vuela por el reluciente fiordo azul y sube por el cielo azul. Y Alida coge a Asle de la mano y él se levanta y se queda ahí parado, de la mano de Alida. Pero él ya está muerto. Decía un amigo, siempre habrá cielo azul cielo, pero en este caso no hubo cielo azul cielo. Y luego tenemos el capítulo final, Desaliento, donde ella pues es una viuda, ella tiene que empezarse a buscar qué va a hacer con un hijo y el capítulo empieza más bien en la parte final, donde sabemos que ella se volvió a casar, que tiene una hija que se llama Ales y que su hijo, como su esposo, como su padre, se fue. Dice, y hablaban de Asle, decían que fue músico, como también lo había sido su padre, y que habían violado a su madre y la habían dejado preñada, a pesar de que ella no era más que una muchacha, y que luego se la habían llevado, no sin antes matar a su madre. Esto es la abuela de Asle. Eso contaban, pero si era verdad o no, eso no lo sabía nadie. Aunque pudo ser así, no debía de ser más que habladurías, piensa Ales, la hija. Y luego se cargó, decían, así hablaba la gente, se cargó un muchacho de su misma edad para robarle una barca. Suponían que ocurrió junto a la caseta donde había vivido su padre. Más tarde, en Borgin, por lo visto se cargó a veros más hasta que al final lo cogieron y lo ahorcaron. Eso era lo que decían, pero no podía ser verdad. Su madre Álida
nunca se habría juntado con una persona así, con un monstruo, nunca en la vida. Eso era imposible. ¿Será cierto que no podremos estar con los monstruos? ¿Estaríamos con los monstruos sabiendo cuándo son? Está como complicado contestar. Decir en qué momento podemos definir a una persona o a un ser y catalogarlo así antes de conocerlo. Porque podría decir que sí, sin problemas podríamos estar con ellos, pero estaríamos con ellos sabiendo cómo son después. O sabes que es un monstruo, sabes que está ahí, ¿no? Sabes que y sin embargo decides estar ahí. Hay algo de ese monstruo que tiene, que no es esa maldad, sino en esa maldad existe algún destello de luz. Ahora sí que una virtud que es lo que nos enfocamos a ver, por así decirlo. A pesar de todo lo malo que puede ser el entorno, nos fijaremos en los detalles, en el detalle más bonito o ideal. Sí, y esta idea también de cómo ella sobrevive a ese monstruo, cómo reencausa su vida y también pues cómo llegar a esta etapa final en donde el declive de la vida natural pues nos lleva a un conjunto de reflexiones. Y también, y me parece que aquí es otro de los elementos, es cómo no necesariamente el haber tenido hijos le está garantizando a Lida el estar acompañada. Dice que ya está demasiado vieja para vivir sola, eso es lo que dicen, pero tampoco quieren tenerla viviendo en su casa. Al menos ninguno le ha dicho que quiera. Y la verdad es que ya tienen bastante con lo suyo. Pero hay que ver, ahí sigue Alida, piensa Ales. Desde luego, bastante tienen con lo suyo como para tener que cargar también con ella. ¿Y por qué demonios tendría su madre Alida que plantearse delante de la ventana de su cocina? Se pregunta Ales. Y si la madre piensa quedarse en su cocina, será mejor que ella se vaya a la sala. Piensa Ales, porque no puede estar en la misma habitación que su difunta madre, piensa Ales, y ve a Lida volverse a mirarla de frente y Alida piensa que ahora su niña bonita. Piensa Lida y ve a la pequeña Ales trepar por la escalera del altillo de la cala, la ve pararse en el último escalón y mirarla y decirle buenas noches, madre, y Alida dice buenas noches a ti también, mi niña, la niña más buena del mundo entero, dice Alida, y entonces Ales sube y se pierde en la oscuridad del altillo bajo su manta en un rincón. ¿Quién será el fantasma? ¿La niña bonita a la que amaban o la madre que le increpa la soledad en la que se encuentra? Me gustó mucho cómo empezó el diálogo, porque me recordó en sensación, remontando a otro escritor, pequeño paréntesis, a Ernesto Sábato, cuando habla en el túnel. Y esta sensación de una persona que entre que busca estar sola, pero no desea estar sola, pero tiene como un conflicto interno, justamente como lo estamos hablando aquí de la protagonista. Y me dio una sensación muy parecida. No sé, a ti si te causa recuerdos. No, a mí es decir, un texto que me emociona, me conmueve en muchos sentidos, porque además es todos estos elementos en los que uno se empieza a mover conforme estás envejeciendo. Todos estos elementos de la niñez, de la juventud, pero también ya de la etapa madura de padres, de abuelos, y en este ejercicio de espejo, de efectivamente quienes fuimos o quienes somos para nuestros padres, para nuestros abuelos, o para nuestro padre, nuestra madre, nuestra abuela, nuestro abuelo, y quiénes somos en realidad, ¿no? Sí, más allá de, bueno, o visto en parte como una carga generacional, un nombre que te vas haciendo con el pasar de las generaciones. Y un espejo que nos obliga a mirarnos, ¿no? Y como para irnos frenando, Eduardo, dice, y ve que Alida sigue ahí, en medio de la sala, y no puede permitir que su madre esté ahí. Al fin y al cabo es su sala, ¿y por qué no se irá la madre? ¿Por qué no desaparecerá? ¿Qué hace ahí? ¿Por qué no se mueve? Se pregunta Ales. Y Alida no puede estar aquí, hace mucho tiempo que murió, piensa Ales, y le gustaría atreverse a tocar a su madre para ver si realmente está aquí, piensa,
pero no puede estar aquí. Hace muchos años que murió, se ahogó ella misma en el mar, según se decía, aunque Alex no sabe a ciencia cierta lo que ocurrió. Dicen muchas cosas y ella no pudo acudir al entierro de su madre ahí en Digla. Piensa con frecuencia en eso, en que no estuvo en el entierro de su madre, pero el viaje era largo y tenía varios niños pequeños y el marido estaba faenando, así que ¿cómo podría haber acudido? Y quizás sea por eso, quizá la madre esté ahora ahí porque ella no estuvo en su entierro y quizá por eso no quiera marcharse. El peso del recuerdo, Eduardo, ¿qué será más grande? El reproche, el recuerdo, el duelo no concluido o el amor de quien nos amó y que nosotros no retribuimos de la misma manera. ¿Qué pesará más? Está complicado decidirlo. Pero creo yo que el recuerdo. El recuerdo puede englobar en gran parte demasiadas emociones que te pueden, como lo dijimos con la música, o impulsar o arrastrar. Eduardo, muchas gracias por acudir a este programa, a este podcast. Te agradezco mucho, fue un ejercicio excelente. Espero que tú también lo hayas disfrutado como yo y desde luego nuestro auditorio. Primero que nada, otra vez, muchísimas gracias por la invitación, por participar y hablar de una novela que se siente más contemporánea de lo que parece. Tan antigua y tan vigente, ¿no? Efectivamente. John Fowles, trilogía del Premio Nobel de Literatura, editado por Seix Barral. Y nos vemos y como despedida les recordamos que en este programa, por respeto al público, no tenemos risas grabadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias.